buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro que tenemos todas las semanas, Enfoques Familia, y el objetivo de tratar la temática familiar en todos sus aspectos, hablar de las cosas que nos pasan como sociedad, como familia, una realidad que nos atraviesa a todos, y hoy con la visita, honrados con la visita de la señora Graciela Prein, Graciela Jiménez. Ella ha venido a Bariloche a hablar sobre temas tan interesantes como violencia familiar, abuso infantil, consejería pastoral, y además de dar conferencias en distintos lugares de Latinoamérica, en distintos lugares del mundo, Graciela también escribe libros. Sí. Así que muy bienvenida, Graciela. Me gustaría que nos contaras para que la audiencia te conozca, un poco de lo que haces, de tu vida, lo que gustes. Quiero saludar primero a todos los que nos están viendo a través de este medio. Es un gusto estar aquí en la ciudad y sobre todo para este tema, que no es lindo el tema, pero muy necesario tratar. Creo que es una oportunidad enorme de que como ciudad y como entidades que trabajan con familias podamos abordar estos temas desde una perspectiva espiritual, porque se pueden abordar desde muchos lugares, pero abordarlos desde una perspectiva espiritual es muy importante porque el resultado es mucho más rápido, por así decirlo de alguna manera. Y más profundo, más concreto. Exacto. ¿Sí? Nuestros conflictos por ahí como sociedad, desde el punto de vista de la interacción entre las personas, yo creo que tiene una raíz espiritual, luego moral y luego social. ¿Puede ser? Totalmente. En realidad, cuando estamos hablando también de violencia doméstica, estamos hablando de algo aprendido, o sea, muy cultural, muy de adentro de la familia, muy establecido a través de patrones de conductas. Uno aprende a ser familia en familia. Entonces las cosas buenas y malas las aprendemos justamente estando en familia. Nadie nos enseñó a ser familia, lo aprendimos a través de la forma en que vivimos nuestra familia. Has estado hace muy poquito en algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo es el mapa de la violencia de género, de la violencia familiar? ¿Y cómo está Argentina inserta dentro de esa realidad? Bueno, es interesante porque a veces pensamos que otros países están peor que nosotros. Y no es así. En realidad esto nos atraviesa a todos. La región completa tiene estos problemas. En otros países se está tratando de visibilizar un poquito más. Yo vine la semana pasada de Bolivia, la anterior estuve en Paraguay, he estado en Colombia, en Perú, en Ecuador, en diferentes lugares de nuestra región. Y en todos lados tenemos problemas de violencia doméstica, pero también en algunos países está agravado lo del abuso sexual infantil, porque es algo muy, muy difícil a veces de erradicar de adentro de la familia. ¿Cómo podemos detectar, cómo podemos saber si nuestra familia es violenta? Muy buena tu pregunta. Bueno, como muchas veces naturalizamos los comportamientos violentos, ¿qué quiero decir con naturalizar? Creemos que es natural lo que no es natural. O sea, terminamos creyendo que es lo normal golpear una puerta, tirar un plato, gritar, dar un portazo, dar una cachetada, tirar con algo, o insultar o no sé, degradar a la otra persona. Creemos que es normal, porque lo terminamos haciendo tantas veces que pensamos que es normal, pero no es normal. Nos damos cuenta que eso va dañando profundamente la vida de la otra persona. Hay tipos de violencia. Hay un tipo de violencia que es direccionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que va directo a un miembro de la familia sin afectar a los otros. Por ejemplo, una esposa contra su esposo o un esposo contra su esposa. Y esto va bien direccionado, o un padre contra alguno de sus hijos. Entonces, esto es bien direccionado y tiene como una intencionalidad de marcar territorio, poder y autoritarismo, ¿no? Entonces, pero muchas veces creemos que es normal lo que no es normal. ¿Un hombre violento fue un niño violentado? Sí, no podemos trabajar con los hombres violentos sin primero verlos como víctimas. Detrás de cada hombre violento o de cada mujer violenta hay una víctima
Hay una persona que fue abusada, hay una persona que fue golpeada, hay una persona que fue maltratada. Hay un maltrato que tiene que ver con el de omisión. No le fue dado lo necesario, no fue cuidado, no fue atendido. Y esto también genera un gran enojo dentro de la persona que cuando forma su familia, lo expresa dentro de ese ámbito, por así decirlo, familiar. Cuando nosotros hablamos de violencia familiar en general, o imaginamos por una cuestión de mayor potencial físico, tal vez, o de mayor poder económico, que es el hombre el violento. Pero se da el caso seguramente de mujeres violentas, que en su trato cotidiano con su esposo o con sus hijos también ejerce la violencia. Sí, realmente, aunque las estadísticas dicen que el 70% de los hombres son violentos, y el 30% mujeres son violentas, la realidad es de que estas estadísticas no siempre reflejan la verdad. ¿Por qué? Porque el hombre no denuncia tanto como la mujer. Entonces, y es muy vergonzoso que un hombre vaya a una comisaría a decir, mi mujer me pega. Pero la realidad es que sucede. Me llamó la atención en este último evento que estuve en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, porque cuando hablando a las mujeres y hablando de reconocer en nosotras todo tipo de violencia, muchas me expresaron su necesidad de cambiar su comportamiento violento con sus hijos, algunas con sus esposos. Bueno, el hombre por ahí es violento con sus manos porque tiene más fuerza, pero la mujer puede ser muy violenta con sus palabras. Y eso hiere. Wow. Y provoca, ¿no? Sí, una reacción. Sí, provoca una reacción. Igualmente nunca vamos a justificar, yo digo que la violencia no se puede justificar bajo ningún punto de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Nada de lo que haga una mujer contra el hombre, ya sea en palabras o en hechos, justifica que del otro lado haya una reacción violenta. Creo que la violencia justamente no se combate con violencia, sino que todo lo contrario, si hay una situación de violencia tenemos que buscar ayuda. Si tengo miedo de explotar o de no poder manejarlo, preferible que me vaya a dar una vuelta, que tome aire, que respire profundo, pero nunca reaccionar de la misma manera, porque si no se transforma en una violencia cruzada, donde todos son violentos dentro del mismo hogar. Interesantísimo el tema que estamos abordando hoy. Le preguntaba a Graciela Prein cómo hacemos para detectar la violencia en nuestro hogar, cuando en alguna forma podría estar naturalizada por la costumbre, por los hechos, por la familia que nos precede, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por el barrio, digamos. Tenemos 2 o 3 temas más, como algunas preguntas que le vamos a hacer a Graciela después que volvamos del corte, como la influencia que tiene sobre las conductas, las adicciones, por ejemplo. Y también vamos a hablar de la violencia infantil y del abuso sexual, hechos que habitualmente suceden en el entorno familiar. Así que, por favor, no se vaya, quédese unos minutos nada más. Vamos a ir a un corte comercial y cuando volvemos, todo esto y mucho más en nuestro Enfoques Familia.